Este podcast es auspiciado por Universidad Friki. Nota mental número 5. Corría el año 2000 y un joven estudiante de 23 años se disponía a realizar un experimento social. Para aquel entonces, Enrique Piracés, estudiante de periodismo, se encerraría por 8 meses en una casa para depender 100% del internet, para poder comer, sustentarse e inclusive sociabilizar, y este proyecto se llamaría vivaonline.com. Al mismo tiempo, la banda Mecánica Popular se encargó de musicalizar esta travesía con un disco llamado La Casa de Asterión, basado en el cuento del mismo nombre del autor argentino Jorge Luis Borges. Cuento que trata sobre Asterión, un minotauro que narra sus vivencias en su casa laberinto. Todo el mundo creía que Asterión vivía encerrado, más bien él desmitifica el asunto declarando que su casa tiene muchas puertas y que inclusive él puede salir cuando quiera, pero no quiere mezclarse con la plebe. Sin embargo, Asterión espera ansioso la llegada de su, entre comillas, redentor, quien lo libraría de su prisión, más mental que física a estas alturas. Al final del cuento, Teseo, el, entre comillas, héroe, que se transformaría en el redentor de Asterión, cuenta sorprendido que el minotauro no opuso resistencia a su espada de plata. Escuchando el disco y meditando respecto al origen de sus temas, el cuento y la experiencia de Piracés, me hice la siguiente pregunta: ¿qué tan dependientes somos hoy en día de Internet? En ese momento la experiencia de este periodista parecía extraña e inclusive irrisoria, pero hoy en día es una realidad más que común. ¿Cuántos de nosotros esperamos, así como Asterión, que venga nuestro Redentor a librarnos de nuestros laberintos de puertas abiertas? Un podcast de opinión y actualidad para masajear tus neuronas. Esto es La Guaflera Podcast con Don Waffle. Hola y bienvenidos a La Guaflera, el podcast de Don Waffle. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales que dejaremos acá abajo en la descripción. La pregunta de esta semana es la siguiente: ¿qué tanto dependemos hoy en día del Internet? ¿Qué pasaría contigo si el Internet se acabara hoy? Además, traemos una panelista que se nos une para comentar los temas de este podcast. Por ahora les dejamos con Fiebre Impar del Horizonte de los chilenos Mecánica Popular. No te despegues de La Guaflera Podcast. Sé la historia de aquel hombre que amarró su proa a un sueño y ese sueño lo clavó en la cruz, en la flor de la sangre de su amor, y al tono de la locura está afinado el cuerno con que de dar la orden de partir. Estoy solo contra el cielo, sobre el mar de rojo entero, y la voz del fuego es la de un Dios que aprendió entre los hombres su canción. Astrolabio de madera, camino de las estrellas, y en tus ojos brilla el azimut. El vigía anuncia tierra, y hay que descolgar las velas con fecha de enero a plena luz de la sal. Se abre el viento como el mar.
mirar del horizonte, voy a desatar mi suerte. Llevo el pulso de un delirio azul. Yo creo que hoy en día dependemos 100% de internet. Prácticamente lo usamos para todo. Y, por ejemplo, yo me quedaría sin trabajo si no usara internet. Conocería la mitad de las cosas que conozco hoy en día. También tal vez tendría más plata porque no compraría tantos objetos por internet. Pero tampoco conocería la cantidad de gente que conozco hoy en día. Y no sé, esa es como mi opinión general. Eso. Muy bien, gente, estamos de vuelta después de este tema llamado Fiebre Impar del Horizonte de Mecánica Popular. Y en este podcast traemos una novedad, ¿cierto? Tenemos una persona que ya no va a ser invitada, sino que va a ser una parte oficial de este proyecto llamado El Agua Flera. Así que vamos a presentarla con su seudónimo. Ella es la Niña Malvavisco, a quien queremos darle la bienvenida al Agua Flera Podcast. Hola a todos los oyentes, ¿cómo están? Bueno, me presento, soy la Niña Malvavisco, ahora estoy acompañando oficialmente el podcast del Agua Flera. Espero poder aportar con diferentes temáticas dentro de las cosas que me gustan, las cosas que sé y las cosas que uno va escuchando. Así que para mí es un honor poder acompañar a Don Waffle, que lo voy siguiendo hace bastantes años en su hobby, y es un podcast fijo para mí dentro de los otros podcasts que voy escuchando. De hecho, así como Adelante, Don Waffle. Cabe mencionar que, bueno, la Niña Malvavisco mencionó muchos años. Yo hago podcast desde el 2007 y desde ese tiempo que ella me apoya en estos temas, entonces es como parte de la familia. Ya, vamos con lo nuestro de hoy día. Propusimos en Facebook esta semana la siguiente pregunta. Dígame. ¿Te iba a decir algo? No, lo que quería comentar, Don Waffle, es que anteriormente su podcast tenía otro nombre. Sí. Yo lo seguía desde que usted era una cuadrada. Se me cayó el carnet. Imagínese la cantidad de tiempo que lleva en este tema del podcasting y cómo ha ido evolucionando. Se me cayó el carnet en un cuarto piso. Podríamos hacer un día una rememoración de diferentes cosas. Una cuadrada. Qué buen, era un muy buen blog ese, muy completo. Creo lo que pasó con Una Cuadrada fue que cuando yo me fui de Chile, perdí mi cuenta de Gmail anterior y por ende dieron de baja mi blog en Blogspot y nunca pude recuperar el nombre y tampoco el hilo de la idea que tenía la Una Cuadrada. Entonces lo tuve que dar por terminado y empezar desde cero con otra idea que fue el nacimiento del Agua Flera. Ya, pero Una Cuadrada fue el inicio de todo lo que estamos escuchando hoy día. Sí, o sea, es muy bueno recordarle, tenerlo, quizás en algún momento podemos recordar algunas cosas de ese podcast. Creo que de hecho todavía Podcast se llamaba en ese Podcast se llamaba. De hecho, los primeros podcasts que hice en La Agua Flera el año pasado se llamaban Podcast también. Así como el capítulo 1 y 2 del año pasado todavía se llamaban Podcast, a pesar de que tenían el logo de La Agua Flera. Ya todavía tenía el sentimiento del recuerdo. Claro, pero después ya dijimos mejor cambiamos el nombre porque no tiene sentido que se llame Podcast y que al fondo diga La Agua Flera Podcast. Entonces al final lo terminamos cambiando. Creo que de hecho todavía hay... Claro, por supuesto, hay que modernizarse. Hay una página en internet que es la que yo alojé algunos podcasts y el otro día pude encontrar un pan. Era muy malo en todo caso. Súper, ¿cómo se llama? Artesanales. Ahora tenemos un poquito más de tecnología para trabajar. Bueno, en ese entonces me acuerdo que grababas en un MP3, ni siquiera un MP4, un MP3 tenía ese entonces. Y con una capacidad, yo creo que unos 64, 68 megas, o sea, no más que eso. Claro, era súper chico, o sea, hablando de ¿cuánto? Ya casi... Y ahora, tenemos para grabar tenemos celulares, tenemos computadores, ha aumentado mucho la tecnología. Es que pasaron los años y aumentó el presupuesto del equipo también, yo creo. Y eso está muy en relación también con... Sí, ha aumentado todo.
Y yo creo que también eso está muy relacionado con el tema que tenemos que tocar hoy día en relación a la tecnología. Claro. ¿Sí o no, Gofe? Bueno, gracias por el pase. En la semana nosotros propusimos en nuestro fanpage de Facebook la pregunta de la semana, que era la siguiente. Bueno, eran dos preguntas de hecho. La primera, y las dos tenemos la misma relación con el Internet. Dice, ¿cómo ha afectado el Internet nuestras vidas? ¿Y qué tan dependientes somos de él? Escuchamos en la nota mental de esta semana el caso de la experiencia vivoonline.com, en ese tiempo estudiante de periodismo Enrique Piracés. Él hoy día es periodista. Claro, Enrique Piracés es periodista. Claro, en ese tiempo era estudiante. ¿Algún blog, alguna cosa? No lo encontré, creo que lo vi por LinkedIn, pero no encontré así como un artículo de él. Sería bien interesante ver, que buscáramos después para ver si podemos colocar en los comentarios en la caja de YouTube. Sí. Un enlace si es que tienen. O mandarle. Me imagino que en estos años habrá cambiado su percepción sobre las redes sociales y cómo va aumentando este fenómeno también. Quizás algo tenga que decir. Claro. Igual es interesante la experiencia que él tuvo, considerando que el año 2000 era una época en que el internet no estaba tan masificado como hoy en día, que estaba recién empezando acá en Chile, y entregarse a ese acto poco menos que profético del internet. Pero vamos a la pregunta, ¿qué opinas tú, niña de Malvavisco, respecto a estas preguntas? ¿Cómo ha afectado el internet en nuestras vidas en los últimos años? Es una pregunta bastante amplia y que tiene muchas respuestas, pero yo creo que nos ha afectado de forma transversal en toda nuestra sociedad y en toda nuestra forma de relacionarnos con el mundo, con las otras personas e incluso con nuestra familia, con nuestros amigos, etcétera. Porque este fenómeno del internet se ha ido expandiendo mucho. O sea, sin exagerar, cuando yo entré a estudiar a la universidad el año 2008, yo me recuerdo que muy pocos tenían internet en su casa. ¿Tú el año 2008 tenías internet en tu casa? Sí, yo tengo internet en mi casa desde el 2005. Pero ese era un lujo que muy pocas personas podían tener. Uh-huh. Sí. Más o menos yo recuerdo que tenía internet del 2000, pero internet ya bueno desde el 2005, 2006 más o menos. Internet fijo en mi casa. Pero muchas personas no tenían. Yo recuerdo compañeros que tenían que ocuparlo en los computadores de la universidad y se formaron una escuela impresionante. Y hoy día yo voy a la universidad y todos tienen sus smartphones. Claro. Y nadie está ocupando los computadores, salvo para imprimir cosas. Pero nadie se conecta a sus correos, a sus Facebook del computador. Entonces, en pocos años, del 2005 al 2015, el despegue ha sido inmenso. Yo creo que igual se debe un poco a la forma en que se ha miniaturizado la tecnología. O sea, hoy en día es más fácil acceder a dispositivos que ofrecen las mismas utilidades que un computador en un precio más accesible, como un teléfono, por ejemplo. Y que pagar un plan de internet hoy en día no es tan caro como antes, o es más fácil de pagar, o están los ingresos para hacerlo. Es algo más común. Sí, bueno, de hecho, varios dicen que el futuro de las compañías móviles no son los planes de voz, son los planes de datos, porque ya tenemos en WhatsApp las llamadas de WhatsApp y yo, sinceramente, hablo muy poco. De mis minutos del teléfono al mes me sobran mucho, porque la mayoría lo hablo por WhatsApp con mi familia. Aparte que la calidad de la llamada es mucho mejor. O también hablo por mensajes de Facebook o por Skype, etcétera. Uno puede hacer diferentes cosas en su celular, en sus tablets, en sus computadores. Uh-huh. Yo creo por ejemplo, el otro día estaba escuchando la radio. Mira, perdona, don Waffle, que me llamaba la atención algo sobre el internet. Era un comercial en donde estaba dirigido a las amas de casa, que estaban muy agobiadas, muy cansadas por su rutina diaria y que les daba lata hacer la lista del supermercado. Entonces, hay una página en donde vienen listas predeterminadas, que uno las elige, y le traen la compra del supermercado a la casa. O sea, la tarea ha llegado hasta tal punto de que te hacen la lista, tú la eliges y te traen toda la comida y todas las compras a la casa sin que tú muevas un dedo, más que un clic. ¡Qué buena! Increíble, El tema lo he conversado con muchas personas durante la semana, haciendo una especie de pseudo promoción para el podcast. Y muchas personas me han comentado que su percepción del tema es que nos hemos hecho muy dependientes del internet. Como que somos demasiado presas del internet. Y yo lo veo de otra forma. Yo creo que esto, como lo que tú mencionabas recién, estos procesos de automatización de cosas, tal vez nos van a dar más tiempo para hacer otras que sí nos gusten. O sea, en vez de quitarnos vida, por así decirlo, si nos sabe manejar el tema,
puede que genere más cosas buenas que las cosas malas que mucha gente le pinta al internet. Es que también hay otro punto que yo creo en relación a la inclusión de las personas en internet. Estamos en diferentes épocas. ¿A qué voy? Por ejemplo, nosotros que somos veinteañeros nos ingresamos a internet, como decíamos antes, más o menos 2003, 2005, cuando Claro. éramos más adolescentes. Ujú. Pero hay gente más adulta, por ejemplo nuestros tíos, que recién 50 y tantos años, 40 y tantos años, pongámosle 60 y tantos años, Ujú. están ingresando al mundo del Facebook y no tienen ni idea cómo se ocupa Facebook. Claro. Y nosotros, Entonces uno hace comentarios, por ejemplo, y se molestan, se lo toman personal, con claro, bromas o fotografías. Por ejemplo, para ellos es muy importante publicar fotografías de lo que se está haciendo, y nosotros ya pasamos esa etapa. claro. Que es como la infancia, entre comillas, que uno pasa por el internet. Cuando uno tiene un tiempo usando internet, como que va teniendo maduraciones en el tipo de contenido que comparte o revisa en internet. Uno va teniendo más conciencia de su privacidad en internet, y ahora la privacidad se está valorando mucho. Ujú. Pero al inicio, cuando uno entra, es un mundo tan nuevo que uno se expone. Claro. Se hiperventila, de hecho. Sí, pues se hiperventila, quiere mostrar todo y la novedad, pero después llega la madurez y uno empieza a valorar más su privacidad. Y empieza a aprender a ocupar de otras maneras también las redes sociales. De hecho, ya que mencionamos la hiperventilación, yo tengo un post en el blog de La Guaflera, que es donwaffle.blogspot.com, en el cual hablamos de la hiperventilación web. Les voy a dejarles el link en la descripción del video para que puedan revisar ese tema. Mira, un amigo del programa, nuestro amigo Isoka, que es de Universidad Friki, que son nuestros auspiciadores, nos comentó lo siguiente en nuestro fanpage de Facebook. Vamos a ver la opinión y podemos comentar eso también. Isoka nos dice: bueno, opino que personalmente sería una lástima, dado que es su biblioteca preferida. Gracias a internet leo más libros y publicaciones que cuando era chico, y además puedo discutir todo tipo de temas con gente de todo el mundo. Probablemente sin internet me dedicaría a viajar. Pero interesante la opinión de Isoka. Interesante. Yo- En ese punto la cultura me llama la atención. Ujú. ¿Tú sientes que has accedido a más cultura con internet? No sé si a más cultura, pero a más entretención puede ser. Pero sí, igual más cultura. Sí, igual he visto documentales entretenidos en internet que tal vez no hubiese visto por la televisión. Yo personalmente siento que he accedido a mucha más cultura a través de internet que de forma normal. Es que lo bueno del internet es que el conocimiento está ahí esperando que uno lo vaya a buscar. Como decía acá Isoka, es como una biblioteca. El tema de poder tomar, por ejemplo, me ha pasado que yo escucho música del mundo. Entonces me dedico a investigar el origen de esas músicas. Por ejemplo, escucho música de los países serbios. Entonces un día me dediqué a investigar la historia de las guerras balcánicas, por ejemplo. Entonces Wow. llegué a un tema derivado de otro, pero que me llevó a aprender un poco más de las guerras balcánicas, la guerra de Kosovo y cosas por el estilo, que son parte de la historia, po. O cuando quise investigar respecto a la carrera que quería estudiar, me metí a ver logística en Wikipedia, aprendí caleta también. Entonces creo que sí ha sido una forma de culturización en internet, en varios ámbitos. Sí, a mí también me pasa lo mismo que te pasa a ti. Pero bueno, a mí me gusta ver películas del mundo. Así a ti te gusta la música, a mí me gustan las películas. Ahí somos un buen complemento para el podcast. Ujú. Entonces, bueno, en internet hay muchas páginas de fansites de películas, y uno también como cinéfilo puede acceder a un tremendo mundo de documentales, de twitters, etcétera, donde se va documentando de películas que no teníamos idea que existían. Ujú. Y también es interesante ver cómo el internet ha ido matando a, por ejemplo, el blockbuster, Claro. con el arrendo de videojuegos y el arrendo de películas. Paulatinamente fue muriendo porque están las películas ahí mismo y no es necesario arrendarlas. Y ahora tenemos a Netflix. Claro. Sin salir de la casa tenemos nuestra película. Eso también nos afecta en nuestra vida diaria. Ujú. Nos da más tiempo, yo creo. Sí, nos da más tiempo para compartir, nos da otras instancias también. Igual por otro lado, algunos temas que conversamos en podcasts anteriores, que también el internet nos ha dado una ventana de información súper potente y que la gente hoy en día está mucho más informada de lo que estaba hace 5 o 10 años atrás. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque ahora accedemos a un montón de periódicos digitales y periódicos independientes, que eso es lo más importante, independientes. Yo personalmente no compro un diario
no sé desde cuándo. Y no leo un diario desde que mi padre estuvo en la clínica, que se lo regalaban y por eso yo lo leía, y lo echaba apenas, o desde que estaba en la universidad que me regalaban el diario en las mañanas. Pero yo comprar un diario no lo hago, leo por internet, y me informo por Twitter. Claro. A mí me pasa eso con la televisión. Yo hace más de 4 o 5 años que no veo... No sé si tú compras diarios, compras revistas. No me gusta comprar revistas ni diarios, porque lo que quiero ver lo veo por internet directamente. Y si quiero una revista la bajo de internet y la veo en PDF. Si es que llego a ver la revista, porque como hoy día las revistas tienen sus formatos digitales de tipo blog, mejor leo la revista directamente por internet. Pero me pasa eso con la televisión. Yo hace como 5 años que no veo un noticiario, porque me informo lo que quiero informarme yo y punto. El resto, escucha, no quiero ver la porquería que me quieren meter por la cabeza del fútbol, o de, no sé, de la reina de Inglaterra, que se le quebró una uña, así como no me interesa la reina de Inglaterra. Me interesa, no sé, pues, la política internacional, la política económica. Claro, sí, entiendo. Entonces podríamos decir, en parte, que el internet nos ayuda a seleccionar mejor los contenidos que queremos ver, a informarnos selectivamente y de forma más específica. Sí, buen punto. Lo que te iba a comentar es que hemos llegado a un punto en la conversación. Bueno, pero imagínate, o sea... hemos llegado a un punto en la conversación en que nos damos cuenta que el internet es parte, nos ha afectado en alguna u otra forma en nuestras vidas. Y la segunda pregunta, yo creo que se deriva de este tipo de conversaciones, ¿qué tan dependientes somos del internet hoy en día como personas, como entes, como información, como entretención, etcétera? Yo creo que igual somos bastante dependientes, ¿eh? Y de hecho nos hemos acomodado muchísimo en el internet y eso ha hecho, por ejemplo, que socialmente cambien algunos paradigmas. Porque, por ejemplo, antes uno quedaba de juntarse con los amigos a las 10 de la noche y no tenía teléfono y no tenía nada más. No había WhatsApp. ¿Y qué opción había? Llegar a las 10 de la noche. O si no llegaba, juntarse en tal lugar. Y había que hacerlo. Pero ahora igual estaba el tenemos Messenger. WhatsApp y tenemos Messenger, otras comunidades, otras comodidades, podemos acomodarnos. No sé si te ha pasado a ti, ¿qué opinas? Sí, igual, o sea, por ejemplo, hoy día fui a la casa de un amigo y nos comunicamos todo el rato por WhatsApp mientras nos coordinamos porque yo no sabía dónde vivía él. Entonces, mientras yo llegaba para allá, él me decía, anda para allá, anda para acá, y me fue orientando en el transcurso del viaje. Ah, te fuiste orientando por Google Maps. También uso mucho Google Maps en Santiago Centro cuando me pierdo. ¿Como no cacho mucho? Claro, yo tampoco soy de Santiago, entonces eso también afecta en la vida diaria. El Google Maps, para mí, es una bendición. Porque uno que es fuera de Santiago, y yo por lo menos como mujer me reconozco con ese tema de género que nos cuesta un poco más ubicar, ¿no? Discúlpenme las mujeres que nos están escuchando, pero yo creo que es una cosa que en realidad Google Maps ha venido a ser mi salvación en muchas situaciones. Y sobre todo también yo soy ciclista. Entonces, gracias a Google Maps, no me he perdido en las rutas cuando he tenido que andar a altas horas de la noche, por ejemplo. Me ayuda a encontrar las mejores rutas, etcétera. Cosa que no podría jactarme de hacer si no existiera esta aplicación. Mira, igual, una de los audios que vamos a escuchar dentro del podcast habla un poco de esto, de las derivadas del internet, del internet de las cosas. Yo creo que si nos ponemos a contemplar el inicio del internet, el objetivo que tenía, que era de compartir información, y a lo que hemos llegado a mecanizar o a hacer parte de funciones del internet, como pasa con Google Maps, como pasa con Messenger, como medios de comunicación, más allá del hecho de mero de compartir de una red internacional, que es la etimología de la palabra internet, hemos llegado, ¿cierto?, a un punto en que, aparte de que el internet ha afectado nuestras vidas, y no sé si somos dependientes de él, pero hoy en día, al ritmo de vida que llevamos y la sociedad que estamos viviendo, podemos decir que es parte fundamental de las herramientas de nuestra vida. Sí, yo también creo que es una herramienta fundamental, porque hay varias cosas que nosotros hacemos solo por internet. Por ejemplo, enviar trabajo. En la universidad, antes uno entregaba su trabajo, pero no sé si a ti te ha pasado que tienes que entregar trabajo a las 12 de la noche como plazo final, y plazo fatal. Si te pasas del plazo, obviamente empiezan los descuentos de décimas. Y uno no puede mentir en que no llegó el mail o que llegaste con el PowerPoint malo, etcétera, porque está a la hora del correo. Entonces empiezan a crear nuevas plataformas de comunicación e interacción también. Y uno empieza a apoyarse y a depender en sus labores docentes y sus labores cotidianas del internet. Yo creo que no hemos visto ni siquiera el principio de lo que se viene con el internet.
Uf, sí, hace poco yo también estaba escuchando, no había escuchado, perdón, lo vi. Vi esto en un home center, en donde uno compra, no recuerdo el nombre de la aplicación, Awesome se pero es llama. una aplicación en donde se automatizan funciones. ¿Oso? Sí, Ya sabes de la que estoy hablando sí, entonces. yo trabajo ahí, por eso te digo. Sí, que se automatizan en el fondo ya, las funciones de la casa. Tú puedes hablar mejor entonces de eso. Pero, Porque mira, cuando yo lo vi me sentí como que estuviera en lo supersónico. Ese dibujo animado hace como 20 años. Y bueno, es una cosa muy similar. yo puedo explicar un poquito acerca de Awesome. Awesome es como un conjunto de herramientas, podemos decirlo, que permiten de alguna forma automatizar tu casa. Y es como modular, tú no puedes ir comprando lo que necesitas, desde cámaras para poder ver lo que está pasando en tu casa a través de tu teléfono. Bueno, parte por la base de que tú tienes que bajar una aplicación a tu teléfono, a tu smartphone, y con eso tú puedes controlar las cámaras, puntos de corriente, las luces, los aspersores, todo lo que esté conectado a la corriente, ¿cierto? Se puede conectar a un router especial que ellos te entregan, y de esa forma tú con tu aparato móvil o con un computador con internet puedes monitorear y controlar las cosas que están en tu casa. Eso es awesome. O sea, básicamente yo puedo hacer todas las funciones que hago en mi casa estando a 200, 300 kilómetros de ella. Claro, porque eso es lo único que necesitas es que la casa esté conectada a internet y tu teléfono también. Claro, sí, se entiende. Entonces, Entonces al final como que es bien interesante lo que planteas tú y nos va cambiando muchos paradigmas. claro, o sea, nos va a hacer cambiar nuestra forma de... Yo creo que el internet nos va a hacer seguir cambiando la forma en que vemos y entendemos el mundo y cómo lo estamos manejando. Yo espero que ojalá el día de mañana el internet nos haga un favor a nivel social y que nos dé más tiempo para la familia o para las cosas que uno le gusta. Poder tener un poco más de teletrabajo, por ejemplo, trabajar desde la casa, no tener que ir tanto a la oficina, poder trabajar desde tu casa y tener más tiempo para hacer tus cosas también, pues, y ahorrarse los viajes, los tacos, qué sé yo. Usarlo en función de la gente, usarlo para cosas buenas. En este punto, un guaje, quiero hacer un link con una película. ¿Ya? Aplique su cinefilia. Un guaje, disculpe que lo interrumpa, pero quiero hacer un link con una película en este punto, que me acordé con todo esto que estoy hablando. No sé si tuviste la película Her, de Spike Jonze, del año 2014, si mal no me equivoco. No. Es una película bien interesante, ahora que estamos hablando de la tecnología, que yo la recomiendo bastante. El protagonista es Joaquin Phoenix, que es quien actúa en Gladiador, y también el protagonista de la última película de Woody Allen, que va a salir este año, Irrational Man. En la película, para mí es una película de terror, básicamente, aunque es de ciencia ficción, pero yo la encuentro una película de terror. ¿Por qué te digo de terror? Porque a mí me horroriza pensar en esa realidad algún día. Ya que estamos hablando de la tecnología y todo esto que tú cuentas de Ozone, cada vez se va haciendo más real. Esta película trata de una sociedad futurista que es muy cercana a la que estamos viviendo, en donde no es irracional que las personas tengan una relación sentimental con un computador. Es un tema socialmente aceptado. Entonces, el protagonista tiene una relación con su aparato de inteligencia artificial y hay muchas personas que están teniendo una relación con aparatos de inteligencia artificial en forma paralela. Y no quiero contar más porque vendría a ser como hacer spoilers. Pero es una película muy buena que está relacionada con esas temáticas. No sé qué opinas tú de que en algún punto lleguemos a relacionarnos, a amar a un computador. Porque yo creo que no estamos muy lejos. Ese es el tema. Lo encuentro poco sano, de hecho. Inclusive a pesar de que me gustan mucho las redes sociales y que me gusta mucho comunicar, pienso que hay un punto que no se debe cruzar, que es ese. Creo que no debemos permitir que las relaciones de piel se acaben con el tiempo. Y yo creo que hay que igual ponernos límites en ese tipo de cosas. No lo encuentro, o sea, aunque sea ficción, no lo encuentro sano llegar a amar un objeto. No tiene sentido amar un objeto, de hecho. Por eso, claro, por eso que te decía, para mí es una película de terror. Se supone que es ciencia ficción, pero a mí me aterroriza porque en parte creo que está pasando hoy en día.
con toda esta serie de aplicaciones que hay para conocer personas. O sea, bueno, estas páginas para encontrar el amor no son nada nuevo en Internet. Desde hace muchos años, yo creo que desde que empezó Internet, se conocieron estas páginas. Pero ahora último hay un boom de aplicaciones para buscar pareja. No sé si te suena alguna o si conoces gente que haya tenido esta experiencia. Está Tinder, está Badoo, está Latin Chat, está mucha Hi-Fi, las mismas redes sociales, los grupos de las redes sociales, un montón de cosas que yo te podría mencionar que hay para más parejas. Muchas cosas que nos está otorgando el internet. Pero bueno, para ir cerrando el tema, queremos invitar a la gente que nos escucha a que pueda dejar su opinión acá en la caja de comentarios, ¿cierto? Respecto al tema que hemos conversado hoy día. ¿Qué tan dependientes somos del internet y cómo ha afectado últimamente en nuestras vidas? También opinen respecto a nuestra participación, ¿cierto? Si les gusta el podcast, sugerencias, ideas. Pero eso, Niña Malvavisco, una idea para cerrar el podcast, alguna opinión, un mensaje al mundo, algo así. Bueno, el mensaje al mundo, primero que todo, ante todo, gracias por escuchar nuestro podcast. No, un poco para tú decir nuestro, porque el podcast es de Don Waffle, yo estoy siendo invitada en estos momentos. Puede ser panelista, pero el podcast pertenece a Don Waffle. Pero el podcast que estamos compartiendo, dejen comentarios, sugerencias sobre cómo está funcionando. Esto es como un proyecto, porque es primera vez que grabamos en conjunto. Entonces estamos viendo cómo resulta, pero yo siento que ha resultado bien. Yo me he sentido súper cómoda hablando con Don Waffle. Vean la película que sugerí, es muy buena, no se van a arrepentir. Ese año no ganó los Oscars, pero para mí ganó el Oscar de mi corazón todo el tiempo, y siempre lo voy a decir. Muy buena película, muy buen guión. Creo que ese año ganó el premio al mejor guión también de ciencia ficción. Y con respecto al internet, el mensaje que puedo dar para cerrar todo esto es que se despeguen de las pantallas, y si en este momento están pegados a su WhatsApp, pegados a su computador, su tablet, lo que sea, déjenlo de lado, apáguenlo y denle un abrazo a la persona que tengan más cerca, porque nada reemplaza el contacto piel a piel que uno puede tener con alguien. Eso puedo decir, Don Waffle. Muy bien, agradecemos a la Niña Malvavisco, a Isoka y a la gente también, a Diana que opinó, a Nelson también, a las personas que nos apoyaron con sus opiniones para este podcast. Este podcast lo hace la gente en sí, nosotros ponemos un tema y si ustedes opinan se hace mucho mejor. Queremos agradecerles por participar, por escucharnos, por seguirnos y les invitamos a que no se despeguen de este podcast que se llama La Guaflera. ¡Chao! Holanda, ¿qué talca? ¿Cómo les baila? Todos los escuchantes del podcast de Don Waffle, también conocido como La Guaflera, en este espacio se nos ha dado la oportunidad de poder conversar, de comentar un tema que probablemente afecta a la gran población, no solamente chilena, sino que también a nivel mundial. ¿Qué tanto dependemos hoy en día del internet? Probablemente esa sea una respuesta que mucha gente ya conozca. Mucho del desarrollo que tenemos hoy en día se debe al internet. ¿Por qué? Porque el internet, como se concibió originalmente, iba a tratar de ser una instancia en que se pudiesen comunicar rápidamente dos o más personas. Actualmente el internet es mucho más que eso. ¿Sí? El internet además nos permite tener información al instante. Al tener información rápidamente nosotros podemos hacer una toma de decisiones que nos permiten o hacer a la vez decisiones más acertadas, como también tener reacciones más rápidas frente a cualquier situación que estemos presentando. De hecho, una ironía, tanto dependemos que si este podcast no existiría, si es que internet no existiera. Entonces, tanto los medios de comunicación, parte importante de lo que se comentaba en unos podcasts anteriores, que puede ser manipulable, pero que a su vez, gracias al internet, se han podido encontrar medios independientes que también han sido menos intervenidos por terceros y de información mucho más confiable. Si el internet no existiera,
probablemente muchos seguiríamos con una información bastante dudable o simplemente no podríamos corroborar la veracidad de ello. Esto no solamente se aplica a lo que es el ámbito doméstico, también lo que implica el área industrial. Mucho de la industria está llevándose a lo que quizá no muchos conozcan, pero a lo que se llama la industria 4.0 o también el Internet de las cosas. Este concepto se lleva a que cada aparato tenga la capacidad de entregar la información a Internet y a su vez, por el medio de alguna aplicación especializada en eso, puede obtener esa información y poder procesarla y manejarla más que su antojo en la forma que se necesite. Eso a su vez ha llevado a que la industria llegue a un nivel más alto, lo que significa tener información más clara, más rápida, y a su vez trabajar con un montón de cosas, considerar una cantidad de información que quizá en unos 20 años atrás era impensable tenerlo en cuenta. Creo que tanto como dependemos hoy del Internet, si se llegara a acabar, probablemente no tendríamos este espacio, no podríamos comentarlo a través de muchas más personas, pero probablemente, en mi caso particular, le dedicaría el tiempo a otras hobby o aficiones que he ido dejando, eh, ya sea por el trabajo, ya sea por otros requerimientos que se van presentando y que justamente es posible gracias a Internet. También creo que se aplica al resto de las personas. El ser humano, dice un autor, que es un animal de costumbre. Por lo tanto, creo que sí, un cambio radical siempre afecta fuerte a lo que es el ser humano. Pero yo creo que aún así, si el ser humano fue capaz de crear algo llamado Internet, no sería loco pensar que se creara otra cosa, que crearan otro medio que cumpliese una función similar o incluso mejor de la que actualmente nos ofrece Internet. Probablemente ahora nos toca dar la palabra al señor Waffle, que estoy extremadamente agradecido por el espacio, por el tiempo, y no se olviden de seguir a la mejor wafflera, o mejor dicho, el mejor podcast de contenido que hay en la actualidad. Saludos. Los comensales ya están satisfechos. Los waffles ya fueron servidos. Les invitamos a volver la próxima semana para una nueva ración de nutritivo podcast en La Wafflera, solo en donwaffle.blogspot.com.